quiero invitar para que hablemos un poco de este documento, ustedes mismos puedan presentarlo. Dice que es un documento de 123 páginas, estructurado en 5 textos, que se propone como un documento que ayude a la intelección de contenidos en la asignatura dedicada al cultivo de la filosofía griega, tanto en los programas de licenciatura en filosofía como en lo que corresponde al programa de maestría en la misma disciplina. Los invito a comentar con relación a la construcción de estos textos. Bien, este texto en particular es un texto que recoge la investigación de diferentes profesores a nivel internacional. Tenemos ahí el lujo para Pereira de poder publicar con uno de los principales y creo que mejores traductores vivos de la obra de Aristóteles y de Platón, que es el profesor Marcelo Boeri. También tuvimos la oportunidad de trabajar con el profesor Jonathan Lavilla. El profesor es, digamos, recoge la herencia de lo que ha sido la denominada Escuela de Salamanca, a la que pertenecieron Emilio Lledó, y pues el profesor Solana Dueso, que también está vivo. También ahí está la contribución de ya colombianos, de Einar Monroy y del profesor Sandro Watts, junto con la contribución de Pablo Arroyave. Yo simplemente estuve pues como en la cuestión de la compilación del texto, pero también lo importante del texto es que no solo es un texto que recoge esta investigación de autores internacionales, sino que se da en el marco de un evento que venimos desarrollando bianual, que es el de el Foro Internacional de Filosofía Antigua, y ese foro tiene en la base a los estudiantes del pregrado, quienes en cierta medida arman, ejecutan el diseño del foro, y eso permite ir consolidando un relevo generacional que, como se verá en próximas entregas, es completamente satisfactorio. Hacemos un trabajo desde la base y consolidado. Bueno, pues sí, como apuntaba mi colega, profesor Juan Manuel, pues tuvimos la oportunidad aquí de contar pues con excelentes profesores y estudiosos de la materia, como el profesor Marcelo Boeri y Jonathan Lavilla. Y bueno, pues el texto de esa manera cobra pues una importancia para el objetivo que mencionaba ahora, cuando estaba pues abriendo el texto, la presentación, perdón, en la medida que sirve de modelo para los estudiantes de pregrado de cómo se lleva a cabo una investigación, qué rigor debe tener, qué puntos debe tocar y cómo se debe centrar, pues sobre todo de la mano de estos dos profesores que tienen una trayectoria tan amplia y una hoja de vida tan impecable, ¿no? Valga la aclaración pues también de que este ejercicio también pues es en mi caso particular muy satisfactorio pues de poder compartir una publicación con ellos y de aprender en su momento también cuando tuvimos la oportunidad de compartir con ellos en su visita y en el foro internacional, pues la importancia que tienen estos espacios, no solamente para escuchar la conferencia y digamos aprender conceptos y ampliar un poco el margen de conocimientos que uno tiene, sino también de compartir las vivencias que ellos tienen, sus formas de trabajo e incluso pues digamos aspectos de su vida que también resultan interesantes para llevar a cabo las investigaciones que uno emprende. Este documento está estructurado en 5 textos, entonces los quiero invitar a que podamos revisar cada uno de estos textos y dialogar en torno a cómo fue su construcción y también responder algunas preguntas que pueden surgir. Este primer texto es Drama, Argumento y Doctrina en Platón. Aquí hay 2 preguntas que me llaman la atención. La primera es cómo interpretar a Platón desde lo que está construido en este texto, y lo segundo es hasta qué punto la prosa dialógica de Platón es filosofía. Sí, este texto pertenece precisamente al profesor Marcelo Boeri. Casi siempre abrimos esta colección junto con la que se publicó el año anterior
con el personaje más emblemático de la filosofía antigua. En esta ocasión, insistimos, fue Marcelo Boeri. En la anterior versión abrimos con el profesor Solana Dueso. Este texto en particular tiene una estructura muy interesante porque el profesor Boeri apuesta a una lectura dramática de Platón, y es que normalmente se ha señalado que la parte dialógica de Platón, los dramas que suceden dentro de los diálogos platónicos, hay que dejarlos de lado y hay que darle prioridad a los argumentos. Es una interpretación que por fortuna ha venido cayendo, digamos, del canon interpretativo, y todas las cuestiones que suceden dentro de la obra, por ejemplo, las locaciones, el hecho de que se hayan escogido ciertos personajes, interfieren en la escena dramática. Entonces creo que ese tipo de interferencias de la selección de la acción, los personajes, pero también el contenido dialógico es a lo que le da cabida al profesor Boeri en ese artículo. No sé, quisiera pues agregar también el hecho de esta lectura tan atinada que realiza el profesor Boeri, también desde el contexto de los griegos, como, bueno, desde ese tiempo, ¿no? Como herederos de un teatro que fue excelso e históricamente importante como la tragedia griega. Entonces el hecho de que Platón conserve esa tradición dramática y quiera conservar pues también el modo de llegar pues a la gente, por decirlo de alguna manera, al ser el teatro pues un evento público que reunía diferentes clases sociales, también nos es muy importante para ver cómo Platón argumentaba y a qué tipo de personas se refería, ¿cierto? No un público, digámoslo así, eminente de pensadores, sino mucho más abierto, que se podía acercar a él a través del diálogo, pues como decirlo así de forma más espontánea, ¿no? El diálogo entre conocidos que se encontraban en cierto lugar mientras caminaban o que tenían algo que hacer importante en una institución pública y allí se vieron y allí abren ese diálogo. De ahí también pues resaltar la importancia de esta línea de lectura que el profesor Boeri aborda en su texto. El segundo texto titula El paradigmático error de Glaucón en la República 7. Hay dos preguntas importantes. Me gustaría, antes de responderlas, que nos contextualizaran un poco en cuanto a la construcción de este texto, la compilación de este texto, y poder de este modo precisar lo siguiente. Aquí hay una afirmación que dice: tras ofrecer el símil de la línea dividida al final del libro 6, el libro 7 arranca con la archiconocida alegoría de la caverna. Y esto nos lleva a la pregunta: ¿qué es y cómo funciona el conocimiento? Sí, el texto que proponen los profesores Jonathan Lavilla y Javier Aguirre del País Vasco es un texto que explora digamos, el problema de reducir el conocimiento a las cosas, ¿cierto? O el conocimiento al mundo sensible objetivo. Tanto la línea, las alegorías de la línea del sol y de la caverna, lo que permiten mostrar es precisamente que las sensaciones son el punto detonante del conocimiento, pero no el conocimiento. Cuando nosotros nos acercamos a los objetos, nos acercamos con unas construcciones pues ya elaboradas, y no son los objetos mismos los que nos hablan. En ese sentido, creo que el texto aporta una vía de interpretación muy interesante de ese pasaje preciso que escogen los comentaristas. Es también señalar que pues, cuando uno va a interpretar en filosofía antigua escoge líneas, no textos en general, y creo que ahí hay un muy buen trabajo sobre precisamente las líneas que están señalando los profesores para el trabajo con el pasaje. Bien, continuando con esto, hay una segunda parte que nos propone que como lectores podemos caer en algunas de las trampas socrático-platónicas, entendiendo de forma desviada lo que el filósofo trata de transmitir. No obstante, estas mismas trampas son las que permiten al lector medir la receptividad de los distintos interlocutores, así como la suya propia.
¿A qué se refiere esta afirmación? Sí, mira que hay una, también eso tiene que ver con un poco con el movimiento del canon de la interpretación de Platón, y es que normalmente se piensa que todo lo que dice el Sócrates de Platón es algo correcto y que las falacias le corresponden solamente a los sofistas, ¿cierto? El ejercicio platónico ha mostrado que obviamente la retórica platónica está imbuida de falacias, ¿cierto? Y Platón coloca ciertas trampas también, o el Sócrates de Platón coloca ciertas trampas para hacer caer a los individuos en algunas de sus teorías. El hecho, por ejemplo, pensemos en la frase que Sócrates dice no saber, ¿cierto? El no saber socrático, más que una declaración de ignorancia, es una invitación a que el otro comience a hablar desde sus presupuestos, y es una de las trampas que permite una educación fundamentada. Si no dejamos que el otro hable desde sus concepciones, y eso es bien interesante en la defensa del método socrático platónico, que lo coge incluso la psicología del desarrollo moral, no es colocar conocimientos en el otro, sino déjenlo que hable desde sus concepciones, pero esas concepciones él las tiene que defender como verdaderas, y esa trampita pequeña o esa cáscara sirve para lo que algunos teóricos han llamado el enjos, o la posibilidad de que el otro en serio adquiera educación. No cambiamos los patrones de conducta si no pensamos que lo que nosotros estamos defendiendo es verdadero, y esa es una de las trampitas que coloca Sócrates en la argumentación. Pasamos al tercer texto, que titula ¿Por qué le creemos a Platón? De hecho, esa es una muy buena pregunta ya de por sí como título del texto. Aquí hay una afirmación que inicia uno de los mayores malentendidos en una lectura tradicional sobre el diálogo. Esto es, tomar la palabra de Platón como un registro histórico, pero aún como un argumento de autoridad en el cual se sientan las bases para la enemistad entre poesía y filosofía. ¿Por qué sostienen esto? Sí, este texto corresponde al profesor Sandro Watts. Sandro Watts es candidato a doctor de la UPB, esperamos que se gradúe pronto también. Y Sandro coloca una cuestión interesante, y es que, y fue la teoría con la que nos educaron nuestros educadores en tiempo atrás, y es que Platón iba tomando nota de las conversaciones mientras las personas iban hablando, pero eso le quita mérito creativo a Platón, ¿cierto? Platón no era que fuera un cronista, la crónica es un ejercicio muy posterior sobre todo, ¿sí? Y la manera en que Sandro trabaja este asunto es precisamente en un apartado de República que se ha constituido pues como el ataque a los poetas, y es que los poetas, como lo señala la teoría, están distanciados a un grado fuerte de la verdad, porque trabajan en el mundo de la apariencia. Es la teoría pues obviamente platónica, para la poesía de la época platónica, pero eso lo traen al tiempo pues para decir que Platón ha descartado a los poetas en general, a toda la actividad cultural, lo que sería contradictorio con un Platón que escribe diálogos, ¿cierto? Entonces, esa pelea que hay allí, ¿por qué le creemos a Platón? Más es por qué nos dejamos atrapar por el drama platónico. Y nos dejamos atrapar porque, como lo señalaba Pablo, ese drama tiene elementos de la tragedia, que fue el elemento que, por colocar esta palabra, condujo a la sociedad ateniense de su época. Es como decir, ¿por qué le creemos nosotros a las novelas? ¿Cierto? Y nos dejamos tomar nuestras decisiones con base en lo que nos programan. Es más o menos algo semejante. Cierra este punto una pregunta que incluso me lleva a pensar a esto que dices de por qué le creemos a las novelas. Y la pregunta dice lo siguiente: ¿ocurrió una discordia entre poesía y filosofía tal como lo presenta Platón en el diálogo, o no es tan grave como suele presentarse? Sí, dependiendo de lo que se entienda por discordia, ¿cierto? Sí, es como lo pensaba el viejito Heráclito, la armonía de dos contrarios que se arman, ¿cierto? No habría una tal discordia porque lo que intenta la poesía previamente, y por eso Platón siempre refiere a la poesía, es
ser la base educativa de la Grecia hasta que llega la filosofía. La filosofía es una forma de análisis del discurso muy interesante, contrapuesta a la sofística, pero que tiene que valerse del discurso previo. El discurso previo era el discurso de los poetas, y es por eso que tanto Platón como Aristóteles y en general la tradición que tenemos posterior a ellos, pues tienen que volver a la poesía, porque es el insumo cultural de la época. Sin ese insumo cultural de la época no hay valores sobre los cuales comenzar a pelear, pero sobre todo, y esto es lo más importante que arroja un poco la filosofía, una definición clara y precisa de qué estamos entendiendo por esos valores. Bueno, pues quisiera hacer también algunas anotaciones contextuales, ¿no? Porque el problema sí venía pues de hace mucho rato, ¿no? Y es cómo educar al pueblo, ¿no? El Gadamer, pues que es un platonista muy eminente, creo que el texto se llama Platón y los poetas, abre también con una cuestión de cómo un pueblo se educa a través de los poemas de Homero, ¿cierto? Que valdría decir cómo educar a un pueblo a través de la ira de Aquiles, que es pues a través de unas pasiones pues tan enardecidas y tan profundas, pero también hay que tener en cuenta que los valores que expresa la poesía son en muchas ocasiones, sobre todo la poesía de Homero, son valores de la aristocracia, ¿no? De hombres pues de familias pequeñas y con tradiciones poderosas también, entonces que también evocan contextos históricos sobre la ley, sobremanera, ¿sí? Muy problemático, ¿cierto? Que hablaban, por ejemplo, la venganza de las familias sobre ofendas, ese tipo de poderes. Entonces, desde Esquilo, digamos que también viene esto cuestionándose, si esto va a formar ciudadanía, entonces, hasta dónde va a parar, por ejemplo, la cadena de venganzas si las hablamos a través de Homero. Entonces, de alguna manera, esto tenía que entrar en cuestión, cómo se va a formar pues una ciudadanía educada pues en este tipo de valores que además son pues valores que no pertenecen al grueso de la sociedad. Entonces, claro, Solón también, yo creo que era de Solón la frase de si debemos creer a los poetas o los poetas mienten demasiado, siendo Solón pues un político que tan eminente y que fue inspiración, pues, o sea, es uno de los políticos de la antigüedad que se reconoce como uno de los más grandes modelos de gobernante. Entonces, claro, aquí esta cuestión pues también hay que tenerla en cuenta a la hora de plantearla o de acercarse a las críticas que Platón hace a la poesía, que son certeras en muchos sentidos, ¿no? A pesar de que Aristóteles luego pues vaya a decir que esta poesía sí tiene un valor, ¿cierto? Pero más que todo como para comprender cómo se articula la acción humana, no como acciones pues que tengamos que seguir incentivando. Ah, no te preocupes. Hace un momento lo mencionaban ustedes a Heráclito, y es quien abre el cuarto texto con meditaciones heraclitianas de animales y hombres. Aquí dice, este texto es de Einar Iván Monroy Gutiérrez, y entonces surgen dos preguntas. Dice que un aspecto poco estudiado por los expertos es la referencia de Heráclito a los animales. Hablemos con respecto a esto. Sí, el texto, como bien lo señalábamos ahí, corresponde al profesor Einar Iván Monroy. Él es actualmente decano de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y líder pues como del programa de filosofía. El profesor ha hecho una revisión interesante de la relación entre el mundo vivo de los animales y el mundo de los hombres, porque a diferencia de nuestra lengua, cuando siempre pensamos, y esa clave hermenéutica es muy linda de Gadamer, lástima que a Gadamer se le cite mucho para hermenéutica, pero no se le sigan los principios, ¿cierto? Y es que comprender hermenéuticamente un texto es comprenderlo en su idioma. Las traducciones nos pueden ayudar mucho, pero tienen falencias. Y aquí hay una que explora muy bien Einar Iván, y es el hecho de que la palabra vida nosotros la podemos encajar en la vida humana y la vida animal con el mismo término, ¿cierto? Los griegos tenían el término zoe para la vida animal y el bios para la vida que es propiamente
biográfica, ¿cierto? La vida del hombre. Entonces es muy interesante mirar cómo el profesor Einar comienza a hacer este rastreo de la importancia de la vida animal en la antigüedad, una reflexión que también va a llegar en Platón al Timeo, y es pensar que el mundo tiene un alma. Eso se tradujo como el anima mundi, ¿cierto? Y es que no somos ni superiores ni inferiores a los animales, ¿cierto? Tenemos una condición diferente, el logos, pero somos uno con ellos. En relación a la actualidad, lo que estamos presenciando, que ha sido una carrera drástica con las máquinas inteligentes, hay una pregunta que cita: ¿por qué Heráclito nos da una pista para comprendernos hoy? ¿Será la de diferenciarnos no ya como animales, sino propiamente con las máquinas inteligentes? Sí, hay una diferenciación interesante, y es que el logos de Heráclito no es propiamente un logos programático. Es decir, si bien nosotros hemos reducido la inteligencia a patrones de comportamiento, se ha escapado lo contextual de la inteligencia, es decir, que no podemos superar los contextos por encima del patrón, ¿sí? Lo que explora un poco el artículo de Einar es cómo esa posibilidad de concebir la inteligencia entendida acá como logos y no como nous, que es otro de los términos que se utiliza en griego para ello, ¿cierto? Para interpretarla como un fuego vivo que no se apaga jamás, según los fragmentos del mismo Heráclito, pero no precisamente como algo que se pueda cuantificar, medir, cualificar. El proyecto de la matematización del mundo es un proyecto completamente moderno y no le correspondía al mundo griego. Por eso hay una diferencia interesante con nuestra pretendida programación e incluso aniquilación de la inteligencia y entregársela a una inteligencia artificial. Por último, para cerrar la parte de los textos, el quinto texto titula Rastros de la experiencia religiosa entre los griegos, el aspecto paradójico de lo sagrado a través del término agos, escrito por Juan Pablo Arroyave. Y aquí, bueno, te voy a dar la afirmación que aparece y la pregunta, y también invitarte a que nos comentes un poco más a fondo la construcción del texto. Entonces dice: se concluye que los escritos que abordan aspectos sobre la religión antigua no entran de ordinario respuestas. Todo lo contrario, las preguntas se producen y se deslizan sobre las grietas que siempre quedan. ¿Y entonces? Sí, claro, lo que pasa es que hay un problema con el estudio de las religiones antiguas, y es que siempre pues no tenemos otras herramientas más que recurrir a métodos comparativos, lo que sacamos de otras religiones, comparándolo pues como para llenar aquello que no queda del todo pues completo allí en los textos y en los registros de las experiencias o en los rastros históricos, o en fin, todo lo que se pierde con el tiempo. Entonces, a la final pues quería también resaltar con eso que pues es totalmente contraproducente y un acto pues de soberbia supremo dar conclusiones acerca de lo que trabaja uno sobre religión antigua. O sea, siempre tiene que quedar una cuestión abierta, aunque sea pues por disimular algo de humildad, es porque es realmente muy complejo, y sobre todo porque digámoslo así, una cosa es el concepto filosófico, cómo se trabaja con cierta lógica y que es un poco más fácil de seguirlo, ¿cierto? Va ordenado lógicamente, mientras que una experiencia religiosa pues se accede a ella, pero tal vez haciendo una disección, o sea, separándola, bueno, separando sus rasgos, casi como estudiando algo que está muerto ahí, pero reproducirla en tanto tal es una experiencia pues a la que ya no tenemos acceso. De ahí también que muchas de sus cualidades queden inaccesibles, queden como herméticamente selladas. Aquí hay una pregunta que nos invita a pensar precisamente esta cuestión de lo religioso, de lo sagrado, y es: ¿cómo se resuelve dicha ambigüedad de lo sagrado
en este texto. Sí, lo que pasa es que pues la ambigüedad es, quiero pues tratarla de manera muy rápida, es que en los griegos la palabra agios designa algo que se presenta como algo sagrado y benéfico, pero al mismo tiempo como algo que está cargado de maldiciones y de que hay que tener pues mucho cuidado por ello. Pero a través pues, de este proceso de disección que traté de realizar en el texto, lo que quería mostrar era que lo sagrado permanece en una esfera de cuidado, de que no se puede acercar a esto de manera inadecuada, de manera irrespetuosa, y que siempre hay que seguir unos protocolos para ello. Y que por eso mismo cuando estos protocolos son violentados, desata inmediatamente unas fuerzas que causan pues males de todo tipo, o sea, no sé, que le fue mal a uno un negocio, murió un familiar, el día pues de trabajo estuvo mal, se enferma la pareja, cualquier tipo de mal que llegue allí es causa pues de ese mal, de ese acercamiento inadecuado. Pero también se ve como un elemento protector, o sea, donde se ve muy bien este elemento protector es en el juramento. Por ejemplo, pues creo que eso se conserva hoy en día cuando en un juicio se le obliga a alguien pues, a que jure, que ponga su mano sobre la Biblia, que jure decir la verdad. En ese modelo es de los griegos también, es el modelo de la imprecación. O sea, es que usted somete su palabra al poder del sagrado y quiere decir que usted se está protegiendo, ¿cierto?, al afirmar la verdad, pero también está diciendo al mismo tiempo que si no está diciendo la verdad, sobre usted va a caer un mal. Entonces, usted está protegido y de esa manera la gente pues como que evita un poco llevarle la contraria, por así decirlo, o decir que su testimonio es falso. En esa medida lo protege, pero también usted, digamos, se está como echando una maldición encima. Si lo que dice es falso, su testimonio es incorrecto, va a desatar esas fuerzas. Entonces, de ahí es ese aspecto paradójico. Lo que es sagrado también aparece como una fuente de maldición. Bueno, muchísimas gracias a Juan Manuel, a Juan Pablo. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero antes de irnos, quiero también darles el espacio para que hagan la invitación a acceder a este documento, a leer los textos que lo componen y, bueno, agradecerles nuevamente por su participación. Muchas gracias. Sí, para terminar, el texto, como les decía, recoge, es muy importante que el diálogo de filosofía no sea solo con la región o solamente con el departamento o con la nación, sino que debemos intentar trabajar de manera mancomunada con expertos internacionales. Por fortuna ahora tenemos la manera de comunicarnos y debido pues también a la hospitalidad que se les ha brindado a muchos de ellos, las ganas de seguir trabajando en conjunto. Así que creo que eso puede ser un buen aliciente no solo para leer el texto, sino también para continuar en una línea de trabajo que promete un buen fruto, sobre todo en los estudiantes de pregrado, ahora que ya comienzan a salir las primeras cohortes del grupo de investigación. A todos, muchas gracias.